Esta lámina ya la tienen, ¿no es verdad? Sí. Y esas preguntas ya las resolvieron, ¿no es verdad? ¿Ah? ¿Vos, Andrés, resolviste? Yesenia, mira, algo. No me hagan repetir. Daniel López, Jaime Carrasco, por favor. Tienen que ponerse en cámaras todos. Todos tienen que ponerse en cámara. Tienen que peinarse, levantarse a las 8:30, lavarse. Todos los que no estén en cámara, pónganse en cámara, por favor. Johnny Omar, Daniel Fernando, Chile, Torrico, Carlos Andrés, pónganse en cámara. No tengan miedo, pónganse en cámara. Carlos Andrés, Chile, Daniel Fernando. Daniel Fernando es el único que no escucha. A ver, Chile. Abrí tu micrófono, Chile. Aquí estoy, dice. Buenos días. ¿Qué es igualdad y desigualdad en términos económicos? ¿Qué es lo que las teorías hablan sobre la igualdad y la desigualdad? Averiguando un poco, licenciado, sobre desigualdad. Desigualdad es que una persona no esté, supongamos un ejemplo, que una persona gane $20 y otra persona gane $40, ¿no? Eso sería una desigualdad, pero la desigualdad, en fin, en términos económicos, no es mala para un país, porque he visto teorías que decían que puede haber desigualdad, pero sí puede que sea buena, y puede haber igualdad, pero sí puede ser que sea mala. Ya. ¿Has leído? Por lo menos has leído. Sí, he averiguado de todo un poco. A ver, Chambia, Costa, Andrés. Igualdad y desigualdad económica. ¿Qué investigaste? ¿Qué leíste? Porque uno de los temas de la política económica, escuchen antes que me respondan. Uno de los temas de la política macroeconómica es eliminar, según los teóricos, las desigualdades. Es eliminar las desigualdades sociales y económicas. Ese es uno de los temas básicos cuando se aplican políticas económicas. Es uno de los objetivos de quienes instrumentan la política económica, dependiendo del sistema económico en que se maneje, es eliminar las desigualdades económicas y sociales. ¿De acuerdo? Por eso les he hecho estas preguntas, porque lo básico que ustedes cuando apliquen políticas económicas o cuando sean sujetos de la política económica, objetos de la política económica, ustedes tienen que saber que lo que se trata en definitiva es que esas políticas tratan de eliminar las desigualdades. Ya, punto. Cuando hablamos de desigualdades, yo les di la pregunta que ustedes investiguen. ¿Qué dicen sobre las desigualdades? Ya Shirley habló. A ver, Yesenia, ¿qué leíste? Yesenia, ¿puedes abrir tu micrófono? Licenciado, buenos días. Va a disculpar, no he leído lo que... No he resuelto el cuestionario. Ya, está bien. Por lo menos eres sincera. Jaime Carrasco, a ver vos que tenés cara de trasnocharte leyendo e investigando.
Abrí tu micrófono, no te puedo escuchar si no lo abres el micrófono. Buen día, licenciado. No he podido investigar yo, licenciado, sinceramente. No has podido. Ya, Micaela. Por trabajo, sí. Micaela. Sí, Licen. La desigualdad económica es la diferencia que existe entre la renta, la riqueza y bienestar económico de los integrantes de una población. Ya, puede ser. Sí, y No la igualdad leíste. económica. ¿Sí? Y No la leí. igualdad. Sí, leí. Igualdad. La igualdad es lo contrario a la desigualdad, ¿no? Implica que dos personas tengan los mismos ingresos. Ya. Ya. Vos, José Andrés, ¿qué investigaste? Ya. Está bien, está bien. Por lo menos veo que se han interesado en algo. Ya. La pregunta no solamente se refiere al concepto de igualdad y desigualdad. La pregunta que yo le formulé para que ustedes investiguen era tomando en cuenta estos otros conceptos que están acá. Por ejemplo, si ustedes leen no solamente el enunciado, deberían investigar más. Es decir, la pregunta aquí, ¿el mundo es más igual hoy que antes o es más desigual? Esa es la pregunta. Si hoy en día la sociedad mundial es más igual o es más desigual. La pregunta que viene, ¿la desigualdad es el principal problema del mundo? ¿Que haya desigualdad es la causa de los problemas económicos y sociales que tiene el mundo? Y aquí abajo yo remato con una cosa interesante, interesantísima, que según Adam Smith, ustedes saben quién es Adam Smith, es un economista, ¿verdad? Que lo consideran el economista exponente de las economías liberales del mundo. Dice que en su libro, La teoría de los sentimientos morales, porque Adam Smith escribió 2 libros. El primer libro se llama Teoría de los sentimientos morales y el segundo libro se llama Historia de la riqueza de las naciones, ¿verdad? Y dice en su libro Adam Smith, en su libro Teoría de los sentimientos morales, Adam Smith dice, la desigualdad no es mala. ¿Por qué no es mala la desigualdad? Dice Adam Smith. Porque el ser humano, por naturaleza, siempre trata de mejorar su condición, su propia condición. Mejorar su propia condición significa que quiere ser mejor que sus padres y en definitiva quiere ser mejor que él mismo. Y Adam Smith dice, ese sentimiento de querer mejorar y ser mejor que él mismo, de querer superarse, es la fuente del crecimiento económico. Es decir, si no hubiera el deseo de mejorar de cada individuo, de cada uno en lo personal, pues no te pondrías a trabajar, no te esforzarías por estudiar, no te esforzarías por perfeccionar tus conocimientos, no te esforzarías por acumular. ¿Para qué quieres acumular? Para vivir mejor, porque tú quieres tener una vida digna, y una vida digna significa que tengas acceso a los mejores bienes y servicios que te puede ofrecer la sociedad, la tecnología, el sistema económico. Entonces Adam Smith, en su libro Teoría de los sentimientos morales, identifica al hombre como el ser
generador de la riqueza en función a sus ganas de mejorar sus condiciones materiales. ¿Han entendido? Y sobre ese tema hay mucha tela para cortar. Por eso es que yo quería que ustedes lean para poder discutir y que no me escuchen solamente a mí. Si ustedes se entran a la internet y buscan a un economista, filósofo, se llama Axel Kaiser, se llama. Y ese tiene un libro o tiene unas videoconferencias que se llama La tiranía de la igualdad. Se llama La tiranía de la igualdad. En esa videoconferencia, yo quiero que la miren, quiero que la analicen, esa videoconferencia que tiene sobre la tiranía de la igualdad, para que en la próxima clase podamos discutir este tema sobre la igualdad, la desigualdad, si el mundo hoy día es más igual o menos desigual, y por qué en economía se establece que la igualdad no existe ni puede existir porque es un impedimento para que exista crecimiento económico. Es decir, ¿cuándo es mejor un país? ¿Cuando todos son pobres? A ver, si en un país tenemos gente rica y gente pobre, existen desigualdades entre los ricos y los pobres. Si viene un gobierno y aplica políticas económicas para igualar y dice, a los que son ricos les vamos a quitar la riqueza y los vamos a igualar a los pobres, ¿va a estar mejor la sociedad que antes o peor la sociedad que antes? ¿Se dan cuenta? O sea, le quito a los que tienen y los bajo y los hago igual a todito. Entonces, o le doy plata, el gobierno dice, le doy dinero a los que tienen y a los que no tienen, las igualdades se van a seguir manteniendo. Es decir, si vos estudias en la universidad, todos tienen las mismas oportunidades. Ustedes, los que están pasando clase en este momento, tienen las mismas oportunidades de aprender, de profesionalizarse. Las mismas oportunidades, están partiendo de cero. Del primer semestre hacia el último semestre de su carrera, todos ustedes entran con las mismas posibilidades, ¿o no? ¿O no? ¿Tienen las mismas posibilidades? ¿Quién me dice que no? Todos tienen las mismas oportunidades, las mismas oportunidades. Ahora, obviamente, cuando salen, cuando se gradúan, esas oportunidades no van a representar los mismos resultados para todos ustedes. Es decir, Micaela podrá verse esforzado y podrá haber aprendido y perfeccionado más la materia que otro, por eso ella sacó 100 y el otro, por ejemplo, Céspedes, sacó 40. El resultado es diferente y ahí están las desigualdades. Si las oportunidades nos dieran el mismo resultado, no había interés en progresar. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden? Entonces, todos tienen las mismas oportunidades, pero esas mismas oportunidades no les garantizan a ustedes los mismos resultados. El resultado depende del esfuerzo de ustedes. ¿Entendieron? ¿Y cómo vas a querer y cómo se va a pretender igualar a todos en términos de resultados? No se puede. Porque la fuente del crecimiento justamente está en que la sociedad, las personas tratan siempre de ser mejor que ellas mismas. ¿Entendieron? Si todos vamos a ser igual, entonces no hay incentivos para el crecimiento económico de un país. Entonces van a leerse eso y la próxima clase vamos a discutir sobre este tema. Es interesante este tema porque es el tema filosófico fundamental sobre el cual se asientan todas las formulaciones de política económica. ¿Me han entendido? ¿Me entendieron? Sí, Ulises. Ya.
No la tengo en mi página. No es esta. La perdí mi página. Sí, pero no es esa página, no es esa lámina. La perdí. Esta ya se la envié, esta página. Esta es la que acabamos de ver. ¿No? Esta es la que acabamos. Están viendo esto, ya lo vimos, ¿no? ¿Verdad? Esto ya se lo di, ¿no? Creo que la perdí. No es esto. Esto ya les pasé también, ¿no? Esta lámina, ¿la están viendo? Esto ya les pasé, ¿no? No, Listen, Todavía todavía. le hice, todavía. ¿No les pasé esto? A ver. No era esto, sí. La próxima clave. No es esto. No voy a avanzar esto. La perdí mi página. Y no la puedo recuperar, van a disculpar para la próxima clase ya. Esto se los voy a mandar, pero no es esto lo que quería. No corresponde a esta parte. Dice, en el otro documento que abrió, arriba le ¿Ah? sale, en el otro documento que abrió le sale arriba tema 2. A ver, vaya a ser otro documento. ¿En cuál? ¿En este? Ah, No, en el otro, Lice, en el que nos los envían nosotros. esto ya lo hemos visto. No me aparece el otro, parece que lo Sí, saqué. ahí arriba, Lice, léalo, arriba en el subtítulo dice tema 2. Arriba, dice tema 1, al otro lado dice tema 2. Arriba, Aquí. ahí. Este Sí. es el 1. Sí, ahí debe haber. Ah, no. Ay. Ah, sí, ese, listo. Pero no es ese lo que busca. Ya, este es, sí. Vamos al tema 2. Es el marco conceptual de la política económica. Primera, existencia de una autoridad. El conjunto de autoridades públicas de un país, gobierno, gobernación y municipio. ¿Qué tiene que existir para que se puedan aplicar las políticas económicas? Eso se llama marco conceptual de la política económica. ¿Qué tiene que existir? Primero, una autoridad o autoridades, que son las encargadas de las políticas económicas. ¿Y cuáles son esas autoridades? El gobierno central, gobernaciones y municipios. Segundo, fines y objetivos. ¿Qué son fines y objetivos? Los logros que se quiere alcanzar en la aplicación de las políticas económicas, lo que se busca. Tercero, carácter deliberado. ¿Qué significa eso? Son las acciones desarrolladas por las autoridades en el terreno económico. Cuarto,
existencia de instrumentos que puedan ser manipulados por las autoridades para el logro de los objetivos propuestos. Esos son los elementos que conforman el marco para la aplicación de las políticas económicas. Existencia de una autoridad, fines objetivos, carácter deliberado y existencias de instrumentos. Proceso de elaboración de una política económica. Esos son temas previos al análisis de la política económica. Son temas previos que ustedes deben conocer. Proceso de elaboración de la política económica. Aquí tenemos un cuadro. Aquí están las diferentes fases, contenidos y actores dentro del proceso de elaboración de las políticas económicas. Fases, contenidos y actores. Fase 1, reconocimiento del problema. O sea, ¿qué problema existe? ¿Qué es lo que hay que hacer una vez se reconoce el problema? Obtener la información respecto al problema detectado. ¿Quiénes son los actores? La administración pública, el gobierno, medios de comunicación, grupos de interés, organismos internacionales. Esa es la primera fase para la elaboración de una política económica. Reconocer el problema, buscar la información y procesar esa información. ¿Quiénes la procesan? La administración pública, el gobierno, los medios, etc. Una vez que reconoces el problema, entras en una segunda fase que es el análisis del problema. Es decir, hay que interpretar los datos y hacer previsiones económicas. Tienes que interpretar los datos que has obtenido en la fase 1 y hacer previsiones, o sea, qué es lo que tú esperas en función a esos datos, cuál será el comportamiento de las variables hacia el futuro. ¿Quiénes hacen eso? Organismos, el gobierno, la administración pública y los asesores externos. ¿Están entendiendo? ¿Está claro? Tercera fase. Una vez que haces el análisis, interpretas esos análisis, haces las previsiones correspondientes, tienes que hacer una cuarta fase, el diseño de las medidas. ¿Qué significa? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué significa el diseño de las medidas? Planteamiento de medidas y posibles alternativas que pueden surgir para la aplicación de la política económica una vez reconocido el problema y analizado el problema. ¿Quiénes hacen eso? El gobierno, la administración pública, grupos de interés, partidos políticos. Consulta, la tercera fase, la cuarta fase. Hay que hacer deliberaciones técnicas sobre las medidas que se pueden adoptar. ¿Quiénes hacen estas deliberaciones técnicas y políticas? Los expertos, los grupos de interés y los organismos internacionales. Quinta fase para la ejecución de una política económica. Discusión y aprobación parlamentaria. Cuando tenés un sistema democrático que se rige por principios democráticos, todo lo que estás haciendo hay que trasladarlo para su aprobación en el Congreso, en el Parlamento. ¿Qué hace el Congreso? El Parlamento debaten las propuestas de medidas económicas. ¿Quiénes debaten? Los partidos políticos y el gobierno de turno. Y por último tienes la ejecución, es decir, la puesta en marcha de las medidas que has seleccionado para solucionar el problema que has detectado. ¿Quién hace eso? ¿Quién pone en marcha las políticas económicas? La autoridad económica, los gobiernos, las administraciones públicas, etc. Recapitulando, estas son las fases dentro del proceso de elaboración de una política económica: reconocer el problema, analizarlo el problema, diseñar medidas, hacer las consultas correspondientes, discusión y aprobación parlamentaria y por último la ejecución de la política económica. ¿Está claro? ¿Están sordos? ¿Están mudos? ¿Están escuchando? ¿Están viendo, no? Ok. Sí, Lisa. Proceso. Un proceso tiene diferentes fases, su contenido y los actores. Tenemos acá la taxonomía de la política económica. ¿Qué es taxonomía? Es una ciencia de la organización de las variables económicas. Eso se llama taxonomía, la ciencia de la organización.
La taxonomía de la política económica. Criterio, tipología, contenido básico y ejemplos de actuación. La taxonomía se clasifica las políticas económicas desde el punto de vista de la orientación. ¿Qué tipo de orientación tienen las políticas económicas? Por ordenación, por proceso, políticas cuantitativas, políticas cualitativas y políticas de reformas fundamentales. Desde el punto de vista de la orientación, las políticas económicas pueden ser por ordenación, por proceso, políticas cuantitativas, políticas cualitativas y políticas de reformas fundamentales. ¿Están leyendo? ¿Están leyendo, no? Ahora, ¿cuál es el contenido básico de estas políticas? Por ejemplo, la política de ordenación. Mantener o modificar el marco económico. Eso, un ejemplo de actuación es defensa de la competencia. Política de proceso. Resolver problemas derivados del funcionamiento económico. Por ejemplo, un ejemplo de actuación cuando se presenta un problema del funcionamiento económico es la devaluación del tipo de cambio. Cuando vos tienes un problema que estás perdiendo y perdiendo reservas internacionales, ¿verdad? Pierdes reservas internacionales, tienes que corregir ese proceso, tienes que dejar de perder reservas internacionales para la cual tienes que aplicar una política económica para corregir ese proceso. Es decir, que no sigas perdiendo y perdiendo reservas internacionales. Entonces, ¿qué una política de actuación es? La devaluación o la depreciación del tipo de cambio. ¿De acuerdo? La depreciación o devaluación del tipo de cambio es una política económica cambiaria, se llama. ¿Me están entendiendo? Sí. Después tenemos políticas cuantitativas. Adaptar o ajustar la situación económica a los cambios producidos. Por ejemplo, políticas cuantitativas. Adaptar o ajustar la situación económica a los cambios producidos en la economía. Tú quieres que la cantidad de dinero en circulación, un ejemplo de actuación, la cantidad de dinero en circulación en la economía está generando problemas deflacionarios, porque no hay dinero, el tipo de interés se sube. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes actuar? ¿Qué tipo de políticas cuantitativas puedes utilizar? Aquí puedes modificar, puedes utilizar una política económica tendiente a modificar el tipo de redescuento de la economía. ¿Qué es el tipo de redescuento? Ya lo vamos a ver más adelante. Ustedes deberían saberlo. ¿Qué es el tipo de redescuento? Es la tasa de interés que cobra el Banco Central a los bancos comerciales por dotarles de liquidez. ¿Entendieron lo que es redescuento? ¿Entendieron lo que es redescuento, no es verdad? Sí. La tasa de interés que cobra el Banco Central a los bancos comerciales para dotarles de liquidez, para darles más liquidez de tal forma que aumente la cantidad de dinero que hay en la economía. Eso se llama modificación del tipo de redescuento. Si tú quieres de la tasa de redescuento, si el gobierno quiere que aumente la cantidad de dinero que hay en la economía utilizando el tipo de redescuento, ¿qué hace con la tasa? La baja. Le presta dinero a tasas más bajas a los bancos comerciales, le entrega más liquidez. Y si el banco, si quieres utilizar una política económica que restrinja la cantidad de dinero que hay en la economía, pues el Banco Central puede aumentar el tipo de redescuento. Y eso se refleja sobre la tasa efectiva que cobran los bancos comerciales en la economía. Las políticas cualitativas significa introducir cambios estructurales sin afectar el marco económico del país. Esas son políticas económicas desde el punto de vista cualitativo. ¿Qué orientación tiene? Introducir cambios estructurales en el sistema económico sin afectar el marco general de la economía. Un ejemplo de política de actuación es la reforma tributaria. En Bolivia ya se hizo en los años
80, si no me engaño, 80 y no sé cuánto, con el gobierno del doctor Víctor Paz Estenssoro, se hizo lo que se llamó la reforma tributaria. Esa es una política cualitativa. ¿De acuerdo? La reforma tributaria de un país. Reformas fundamentales. Cambiar los fundamentos del sistema económico. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el contenido básico de las políticas económicas ligadas a reformas fundamentales? Cuando se habla de reformas fundamentales, hablamos de cambiar los fundamentos del sistema económico. Por ejemplo, nacionalización del sistema financiero. Eso no existe en Bolivia. Nacionalización del sistema financiero. ¿Entendieron? Es decir, el sistema financiero ahora es privado y libre. Bajo regulaciones, pero libre. Y no depende, no es una banca estatal, sino es una banca privada. Ahora, si vos quieres aplicar una política de reformas fundamentales, ¿qué es lo que hace? Nacionaliza el sistema financiero, que es lo que ha hecho Maduro en Venezuela, y a donde tienden los argentinos. Y ojalá que no tengan la misma idea los bolivianos. ¿Entendieron? Nivel de actuación. Las políticas económicas. ¿Cuál es el nivel de actuación de las políticas económicas? Hay políticas macroeconómicas y políticas microeconómicas. Las políticas macroeconómicas tratan de influenciar sobre, o de influir sobre los agregados macroeconómicos. Esas se llaman políticas macroeconómicas. Actuación de la política económica, primero, macro y micro. Las políticas macro influyen sobre los agregados macroeconómicos. ¿Cuáles son los agregados macroeconómicos? Consumo, inversión, gasto público, exportaciones netas. Esos son los grandes agregados fundamentales macroeconómicos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué puedes hacer desde el punto de vista macroeconómico para influir sobre esos agregados? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno hoy día? Aumentando el gasto público. Esa es una política macroeconómica. Aumento del gasto público. ¿De acuerdo? ¿Afecta a quién? A los agregados macroeconómicos. Políticas microeconómicas se refieren a políticas económicas ligadas a las decisiones individuales y empresariales. Cuando se quiere modificar algo, por ejemplo, programas educativos, programas demográficos, programas de infraestructuras carreteras, programas de infraestructuras sanitarias, estímulos fiscales y otro tipo de estímulos. Esas son políticas microeconómicas que afectan a la toma de decisiones de las unidades económicas individuales. Entonces vos tienes políticas macro, desde el punto de vista de la actuación de las políticas económicas, puedes actuar en términos macroeconómicos o en términos microeconómicos. Dimensión temporal de las políticas económicas. Dimensión temporal de las políticas económicas. Las políticas económicas se aplican para el largo plazo, para el mediano plazo y para el corto plazo. Las políticas económicas de largo plazo son un periodo de 10 a 20 años. Yo diría más, de largo plazo es de 10 a 50 años. ¿Ya? No a 20 años. 20 años es mediano plazo. Mediano plazo es 5 a 10 años. No hay una claridad en términos de académicos, cuál es el corto plazo y cuál es el mediano y cuánto tiempo lleva el largo plazo. Pero normalmente el largo plazo es un periodo de tiempo que llega hasta los 50 años, mediano plazo hasta los 20 años y corto plazo hasta los 2 años. ¿De acuerdo? Esas son las dimensiones de tiempo utilizadas para la aplicación de las políticas económicas. Cuando se aplica política económica de corto plazo, por ejemplo, una política económica de corto plazo, tendientes a ¿qué? A incentivar el consumo. Eso en el corto plazo es bueno. ¿Cómo puedes incentivar el consumo? ¿Qué tipo de política puede emplear el gobierno para incentivar el consumo? Por ejemplo, políticas fiscales. ¿Qué puede hacer el gobierno con la política fiscal? Devolverle el IVA, parte del IVA a los que ganan menos de 9,000 pesos. ¿Verdad? Es una política fiscal. ¿Qué va a pasar? Que la gente va a tener una mayor cantidad de ingresos y va a poder consumir más. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa puede hacer de política, desde el punto de vista de la política fiscal? El gobierno en el corto plazo. El gobierno en el corto plazo puede incentivar el consumo bajando los impuestos.
no solamente a las personas, sino también a las empresas consumir más. ¿Se dan cuenta? Entonces esas políticas de corto plazo incentivan el consumo presente, en detrimento del consumo futuro. Es decir, cuando se dan esos incentivos a través de esas políticas económicas, la gente gasta más. ¿Y es bueno que la gente gaste más? Sí, es bueno en el corto plazo porque eso va a hacer crecer el PIB. ¿Se dan cuenta? Porque mientras más consumo haya, más demanda agregada habrá, mayor será el crecimiento de la producción del país. Pero en el mediano plazo eso es bueno. No, porque en el mediano plazo el crecimiento económico depende de la inversión. Y si la gente previamente no ahorra y consume, pues no va a haber dinero para financiar las inversiones futuras. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Entonces, lo que es bueno en el corto plazo no necesariamente es bueno en el mediano ni en el largo plazo. Estos son la dimensión temporal de las políticas económicas, largo, corto, mediano plazo, nivel de actuación de las políticas económicas, macroeconómicas, políticas microeconómicas, la orientación de las políticas económicas puede ser por procesos, políticas cuantitativas y reformas fundamentales. Esto es importante señalarlo, decirlo, son antecedentes interesantes que se deben conocer para después avanzar a la operatividad de la política económica. Esto tienen que conocer. ¿De acuerdo? José Andrés. Shirley. Césped, Urichi. Sí, licenciado. Natalia. Sí, Lisa. Andrés Chambi. Sí, Lisa. Johnny Omar. Sí, Micaela licenciado. Camacho no está. Yesenia Isita está. Sí, licenciado. Rosicela Rodríguez, ¿ese es su nombre? Sí, Lisa. Carlos Andrés Chávez. Presente, Lisa. Daniel López. Presente, Lisa. Daniel Fernando. No se lo ve. Delicia Torrico. Natalia Salvatierra. Lean lo que les dije de las primeras preguntas y nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Gracias, licenciado. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Lisa.